Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi madre me echó de la casa por defender el fondo universitario que mi padre me dejó antes de morir de leucemia. Ella quería que lo compartiera con mis hermanastros, pero su cruel decisión le salió mal. Para contextualizar esta situación, debo explicar algunos detalles importantes. Tengo 17 años y vivo en un hogar compuesto por mi madre, 43, su actual esposo y mis 2 hermanastros. Jackson, mi hermanastro, es 1 año mayor, mientras que Emma, mi hermanastra, tiene 2 años menos que yo. A pesar de que compartimos instituto, nunca hemos desarrollado una relación cercana ni tenemos amistades en común. La unión legal entre mi madre y su esposo se formalizó hace 3 años, aunque nuestra convivencia comenzó hace 6. El matrimonio fue más bien una formalidad después de tanto tiempo juntos. Mi historia familiar es compleja. Perdí a mi padre siendo muy pequeña y mis recuerdos de él son escasos. La relación entre mis padres nunca llegó al matrimonio debido a la desaprobación de la familia paterna hacia mi madre, principalmente por su estilo de vida social en nuestro pueblo. Convivieron brevemente, pero evitaron formalizar su unión para que mi padre no perdiera su herencia. Le diagnosticaron leucemia terminal a los 27 años, cuando ya era demasiado tarde para tratamiento. Afortunadamente, tuvo tiempo de organizar sus asuntos y establecer un fondo educativo para mí, asegurando así mi futuro académico y aliviando la carga financiera de mi madre tras su partida. Los abogados me explicaron sobre este fondo cuando tuve edad suficiente para comprender su importancia. Aunque inicialmente la administración estaba a cargo del abogado de mi padre, al cumplir 18 años, la responsabilidad pasaría completamente a mí. Durante varios años después del fallecimiento de mi padre, vivimos solo mi madre y yo, estableciendo una dinámica propia. La entrada de mi padrastro ocurrió cuando yo tenía aproximadamente 8 años. Tras un periodo de noviazgo, decidimos mudarnos todos juntos. Mi madre había optado por alejarse de nuestro pueblo anterior, argumentando que los recuerdos con mi padre eran demasiado dolorosos, aunque sospecho que su reputación también influyó en esta decisión. Nunca conocí a mis abuelos paternos debido a su falta de interés en establecer una relación conmigo. Las visitas a mis abuelos maternos eran ocasionales, reflejando la distante relación en esa rama familiar. Al iniciar la convivencia con mi padrastro y sus hijos, albergaba grandes ilusiones sobre formar parte de una familia numerosa y unida. Sin embargo, la realidad resultó muy diferente. Aunque no experimenté maltrato directo en mi niñez, existía una extraña tensión en la dinámica familiar. Compartíamos espacio vital, pero nunca llegamos a sentirnos como una verdadera familia. Ni mi padrastro ni sus hijos mostraron interés real en integrarme o conocerme mejor. A pesar de mis intentos iniciales por establecer conexiones, su falta de entusiasmo me llevó a desistir después de algunos meses. Terminé aceptando que éramos más bien coinquilinos que una familia real. La situación con mi madre era notablemente distinta. Ella sí logró integrarse completamente en la nueva familia y era tratada como un miembro más. Creo que la aceptación de mi madre por parte de mis hermanastros y mi padrastro, excluyéndome a mí, se debía en parte a su experiencia previa con la exesposa de él. Aunque nunca la conocí personalmente, las historias que escuché la describían como una persona interesada que dejó a mi padrastro en una situación económica precaria tras el divorcio. Además de las dificultades financieras, tuvo que criar solo a sus hijos cuando ella renunció a la custodia para marcharse con su nueva pareja. Encontrar a alguien como mi madre, quien representaba todo lo contrario, debió ser un alivio para ellos. Sin embargo, yo no encajaba en ese nuevo panorama familiar, y así me lo hicieron sentir constantemente. Es difícil señalar momentos específicos, pero la sensación de exclusión era constante y palpable. A pesar de vivir bajo el mismo techo, nunca me sentí parte integral de la familia. Me consolaba pensando que quizás exageraba estas percepciones, especialmente en los momentos más difíciles. Resulta extraño reconocerlo, pero sentía envidia al ver cómo mi madre había encontrado su lugar mientras yo permanecía excluida. Reconozco que no es un sentimiento saludable para una niña, pero así transcurrió mi infancia. Con el paso de los años, desarrollé cierto resentimiento hacia todos ellos por sentirme abandonada. Nunca expresé estos sentimientos porque parecían insignificantes, así que preferí mantener silencio. La vida continuó en este patrón. No era ideal, pero me había resignado. Recientemente, mientras investigaba universidades para enviar mis solicitudes, mi graduación está próxima, mi madre solicitó una conversación importante. Me explicó que mi padrastro
no había logrado ahorrar para la educación universitaria de sus hijos, por lo que necesitaban que yo colaborara con la familia, compartiendo mi fondo universitario. Jackson había tomado un año sabático y planeaba comenzar sus estudios universitarios al mismo tiempo que yo, lo cual explicaba la urgencia de la conversación. Según el testamento de mi padre, mi madre no tenía autoridad legal sobre estos fondos, ya que yo tendría control total al cumplir 18 años. Sinceramente, no deseaba compartir ese dinero con mis hermanastros. No los consideraba familia y estaba convencida de que ellos tampoco me veían como parte de la suya. Además, aunque no utilizara la totalidad del fondo, prefería conservarlo para mi futuro, establecerme independientemente y mantenerme hasta comenzar mi carrera profesional. Como estudiante sobresaliente, confiaba en obtener becas para la universidad de mi elección. Si bien el aspecto económico nunca había sido una preocupación, al aproximarme a la mayoría de edad, comenzaba a considerar seriamente mi independencia financiera. Compartir mis fondos con mis hermanastros no me parecía una decisión acertada. Manifesté mi negativa a mi madre, explicando que no veía necesidad de compartir ese dinero. Sugerí que Jackson podría seguir el camino de millones de estudiantes, solicitar préstamos estudiantiles. Mi madre rechazó mi respuesta y me acusó de egoísmo. No lo negué, pues efectivamente estaba siendo egoísta y no me avergonzaba reconocerlo. En lugar de discutir, simplemente confirmé su acusación, añadiendo que me sentía justificada porque no consideraba a mis hermanastros como familia. Esta respuesta desencadenó una reacción explosiva en ella, como si hubiera pronunciado algo imperdonable. Me tomó un momento procesar que estaba perdiendo el control simplemente porque había expresado una verdad. La ironía era evidente. La familia me había tratado como una extraña durante 8 años, sin que ella mostrara preocupación, o quizás lo notaba pero lo ignoraba. Pero cuando yo expresaba el mismo distanciamiento, se convertía en un problema grave. Intenté mantener una conversación razonable, pero resultó imposible debido a su estado alterado, mientras me llamaba ingrata entre otros calificativos. Esperé pacientemente a que terminara su arrebato antes de responderle que sus gritos no cambiarían mi postura. Le advertí que su actitud solo conseguiría alejarme más y reducir mi disposición a ayudar. Mi madre pareció calmarse después de esto, y pensé ingenuamente que podríamos tener una discusión racional donde pudiera expresar mis sentimientos. Sin embargo, olvidé que en esa casa mis emociones eran irrelevantes. Lo único importante era la felicidad de mi madre, mi padrastro y mis hermanastros. Una vez más tranquila, me presentó un ultimátum. Tenía una semana para reconsiderar mi decisión o debería abandonar la casa. Inicialmente pensé que bromeaba dada la absurdidad de la situación, pero me aseguró su seriedad. Mencionó que, con mi cumpleaños próximo, en menos de un mes, ni siquiera estarían legalmente obligados a mantenerme por ser mayor de edad. Me enfrentaba a la posibilidad de quedar sin hogar si no accedía a compartir el fondo universitario que mi padre había destinado específicamente para mí. Me costaba creer que mi propia madre me colocara en semejante posición solo para beneficiar a mis hermanastros. Era evidente que mantener la armonía con su nuevo esposo prevalecía sobre el bienestar de su propia hija. Me advirtió que considerara cuidadosamente mi decisión, pues podría costarme todo, y abandonó la habitación mientras yo intentaba asimilar lo sucedido. El comportamiento de mi madre me hirió profundamente, y ese día decidí abandonar esa casa sin importar las consecuencias. Contacté a mis amigos, explicándoles la situación y solicitando ayuda para encontrar un apartamento propio, ya que planeaba mudarme al cumplir 18 años. Sabía que entonces tendría acceso y control total sobre el dinero, aunque implicaría ajustarme a un presupuesto estricto y seleccionar cuidadosamente mi carrera y universidad. Consideraba que valía la pena si significaba vivir independientemente en lugar de soportar a una familia que apenas me toleraba. Después de esa conversación con mi madre, quedó más claro que nunca que no era bienvenida en esa casa y que siempre había sido una consideración secundaria. No había estado exagerando. De hecho, probablemente había subestimado la gravedad de la situación, pues nunca imaginé que llegarían a este extremo. Una amiga me puso en contacto con su prima, quien casualmente estaba aplicando a las mismas universidades que yo por tener intereses similares. Ella planeaba vivir en un apartamento buscando independencia desde el inicio, y mi amiga sugirió que nos conectáramos para posiblemente compartir vivienda si coincidíamos en la misma universidad. La propuesta me pareció excelente,
y me comuniqué con ella inmediatamente. Acordamos los detalles preliminares, le expliqué mi situación y demostró ser muy comprensiva. Pude percibir que era una persona íntegra y que tendríamos una buena convivencia. Solo quedaba resolver mi alojamiento temporal hasta el inicio de las clases, ya que faltaban varios meses. Esta preocupación también se resolvió fácilmente cuando mis amigos me ofrecieron hospedarme con ellos durante ese periodo. Aunque era un plan arriesgado y complejo, estaba dispuesta a ejecutarlo porque cualquier alternativa sería preferible a continuar viviendo con mi madre y su familia. El ambiente en casa después de la discusión se volvió insoportable. Aunque no experimentaba maltrato verbal ni agresiones directas, su comportamiento resultaba aún más humillante. Todos se habían unido contra mí y actuaban como si fuera una persona despreciable. Cuando ingresaba a una habitación, todos interrumpían sus conversaciones y se retiraban. Me observaban disimuladamente y se negaban a dirigirme la palabra como si hubiera cometido una falta imperdonable. La situación era degradante y me generaba deseos de escapar. Cuando mi madre volvió a consultar si había reconsiderado mi posición, decidí revelarle la verdad y partir. Le confirmé que no solo mantenía mi decisión inicial, sino que además abandonaría la casa. Le expliqué que su comportamiento y el de su familia durante la última semana había sido irracional y que no podía continuar tolerándolo. Le informé sobre mis arreglos con amigos que me acogerían hasta el inicio de la universidad y que no deseaba mantener más contacto con ella. Le aclaré que podía proceder con su amenaza de expulsarme porque ya no me afectaba. Tenía un plan alternativo. No me sorprendió cuando renovó sus gritos y me ordenó abandonar su casa, argumentando que no era lugar para jóvenes egoístas e ingratas como yo. Me retiré con la satisfacción de verlos por última vez, pero ese no era el final de mi plan. Durante mi aislamiento en la habitación, había estado considerando cómo responder al comportamiento de mi madre. Desde su matrimonio con mi padrastro, mi vida había empeorado significativamente, pero ella parecía ignorarlo, absorta en la felicidad de su nueva familia. Había intentado alegrarme por ella y suprimir mis sentimientos negativos, pero ahora era evidente su indiferencia hacia mí y la prioridad que otorgaba a sus hijastros sobre su propia hija. Su trato me había lastimado profundamente y decidí que no quedaría sin consecuencias. Inmediatamente después de abandonar la casa, expuse toda la verdad en redes sociales. La única razón por la que esperé una semana para marcharme y luego revelar sus exigencias irracionales fue asegurarme de estar fuera de su alcance cuando se enterara, consciente de que ninguna persona razonable aprobaría su comportamiento. Una vez instalada con mi amiga, compartí todo en redes sociales. Describí cómo mi madre me había agredido verbalmente solo por negarme a contribuir al fondo universitario de mis hermanastros, cómo ninguno de ellos me había tratado como familia, pero a mi madre solo le importaba cuando yo respondía de la misma manera, y cómo prácticamente me había abandonado al comenzar su vida con su nueva familia. La acusé de ser la persona más egoísta del mundo por su comportamiento al exigirme algo tan absurdo. Cualquier individuo sensato en mi posición habría rechazado la propuesta, considerando que el dinero había sido designado específicamente para mí por mi padre. No estaba destinado a beneficiar a otros, y me parecía injusto compartirlo con personas que nunca me integraron a su familia. Quizás habría considerado la posibilidad si mis hermanastros hubieran mostrado algo de amabilidad hacia mí en algún momento, pero ese no era el caso. Mi frustración era inmensa y decidí canalizarla en esa publicación. Era consciente del impacto negativo que tendría sobre mi madre, dado que contaba con numerosos seguidores, incluyendo amigos de mi padre y sus familias, pero en ese momento no me importaban las consecuencias. Solo buscaba desquitarme. Mi madre había sido mi principal apoyo y fuente de alegría durante gran parte de mi vida, considerando que solo la tenía a ella y que mis abuelos mantenían distancia. Había sido mi primera y más importante amiga, por lo que su preferencia por mis hermanastros se sintió como una traición devastadora. El dolor era profundo y solo deseaba desahogarme sin considerar las repercusiones. Como anticipé, la publicación tuvo un efecto inmediato. Recibí múltiples mensajes de mi madre alegando que había arruinado su vida debido a la amplia difusión de la publicación. Dado su popularidad en su círculo social, no me sorprendió que la gente aprovechara esta oportunidad para comentar sobre ella, y yo había proporcionado el material perfecto para ello. Ha intentado contactarme repetidamente, pero he ignorado todas sus llamadas y mensajes. Me siento desanimada porque esperaba que la publicación me ayudara a sentirme mejor,
pero sus mensajes posteriores solo intensificaron mi malestar emocional. A través de ellos podía percibir su devastación. Me escribía cosas como que jamás imaginó que yo actuaría así, que me había educado para ser bondadosa y empática, pero que yo demostraba todo lo contrario y que le costaba creer que fuera su hija. Luego utilizó su argumento más impactante. Me dijo que si mi padre viviera para ver este lado vengativo y cruel mío, estaría profundamente decepcionado y probablemente ni querría relacionarse conmigo. Estas palabras me afectaron significativamente y me llevaron a cuestionar mis acciones. Comencé a replantearme toda la situación, motivo por el cual decidí buscar otras perspectivas. En este punto, ni siquiera tengo certeza si fue correcto negarme a compartir mis fondos con mis hermanastros. No sé si debería intentar una reconciliación con mi madre y el resto, aunque no estoy segura de poder enfrentarlos después de mis acciones. Sin embargo, también podría ser una estrategia manipuladora de su parte, y si es así, está logrando su objetivo. Por eso necesito opiniones externas, ya que ahora que conocen todos los hechos, pueden ofrecerme una visión imparcial. Entonces, ¿actué mal al negarme a compartir mi fondo universitario con mis hermanastros y luego hacer una publicación exponiendo a mi madre? Actualización 1. Antes que nada, agradezco amplias sus respuestas. Numerosas personas me enviaron mensajes verdaderamente comprensivos que me ayudaron a recuperar la confianza en mis decisiones. Creo que necesitaba ese apoyo para ver la situación con claridad. Estaba considerando darle otra oportunidad a mi madre, simplemente porque quería mantener una visión positiva de ella y resistirme a aceptar su naturaleza. Pero, ¿qué clase de madre actúa y se expresa como ella lo hizo? La realidad es que no es una persona íntegra, y es momento de aceptarlo en lugar de seguir negándolo. Procedí a bloquearla para evitar futuros contactos. Sabía que si recibía más mensajes suyos, serían intentos de manipulación o presiones para eliminar la publicación. No pienso hacerlo. Mantendré la publicación visible al menos hasta recibir una disculpa sincera de su parte. Ella conoce mi ubicación porque la madre de mi amiga le informó que resido con ellos. Si a pesar de saberlo, no hace el esfuerzo de comunicarse personalmente, lo interpretaré como confirmación de su indiferencia hacia mí y su preocupación exclusiva por su imagen pública. Actualización 2. Han transcurrido 2 semanas desde mi mudanza con mi amiga. Tras la publicación, no mantuvo contacto con mi familia. Me he cruzado ocasionalmente con mis hermanastros en el instituto, pero solo recibo miradas hostiles y continúa ignorando mi presencia. No me sorprende, considerando su experiencia en ignorarme durante los últimos 8 años. Mi madre finalmente apareció ayer por la tarde. Llegó con una bolsa negra de basura que depositó en la sala, indicando que contenía mis pertenencias restantes que no pude llevar al marcharme. Me sentí ofendida por el uso de una bolsa de basura, y más aún cuando la arrojó al suelo, dejándome la tarea de recogerla. Mi amiga y sus padres, testigos de la escena, quedaron consternados. Reprobaron el comportamiento de mi madre y la confrontaron al respecto. Le señalaron que, siendo yo su única hija, debería mostrar más empatía en lugar de tratarme como desecho. La reprendieron duramente, pero ella reaccionó negativamente. Les respondió que carecían de derecho a opinar sobre su crianza cuando estaban albergando a una delincuente como yo. Casi me causa gracia ese comentario, considerando mi destacado rendimiento académico, algo que ella conoce perfectamente. No necesité defenderme porque mi amiga lo hizo por mí, recordándole ese detalle a mi madre y añadiendo que agradecía que sus padres no se parecieran a ella y tuvieran sensibilidad. La situación se intensificó hasta que los padres de mi amiga amenazaron con llamar a las autoridades, lo que finalmente provocó la retirada de mi madre. Estoy profundamente agradecida con mi amiga y su familia. Aunque no era necesaria su defensa, la asumieron y me siento inmensamente feliz por ello. Probablemente sea la primera vez que alguien aboga por mí y resultó muy conmovedor. Dudo que mi madre regrese pronto después de la recepción que recibió, y sinceramente espero que no lo haga porque estoy exhausta del drama. Deseo continuar con mi vida y comenzar una nueva etapa, pero no puedo hacerlo si ella persiste en aparecer repetidamente. Actualización 3. Ha transcurrido un periodo considerable desde mi última actualización, aproximadamente un par de meses. Mi ausencia se debe a mi dedicación a las solicitudes universitarias y la búsqueda de becas. Todo el esfuerzo ha rendido frutos. Recibí la aceptación de mi universidad preferida. Estoy siguiendo el plan que elaboré hace meses. La prima de mi amiga también fue aceptada en la misma institución,
así que compartiremos vivienda. Es una persona extraordinaria y su parentesco con mi amiga es una ventaja adicional porque me permitirá mantener el contacto con todos. Sé que muchos esperan novedades sobre mi madre, y las hay. Volvió a presentarse en casa de mi amiga y esta vez la situación se tornó muy complicada. Apareció gritando, exigiendo que eliminara la publicación y escribiera una disculpa pública. Supongo que ese día amaneció especialmente optimista, porque después de todo lo ocurrido, eso no iba a suceder. Me llamaba ingrata y otros calificativos mientras exigía, con su característico narcisismo, que la ayudara a reconstruir su vida porque la publicación estaba afectando severamente su reputación. La situación se descontroló rápidamente y temí que se tornara violenta. De hecho, hubo forcejeos y altercados verbales, y en un momento intentó arrastrarme físicamente mientras exigía que eliminara la publicación. Los padres de mi amiga se vieron obligados a contactar a la policía debido a la gravedad de la situación. Sorprendentemente, mi amiga registró todo el incidente en video con su teléfono. Cuando me lo comentó, decidí compartir el video en mis redes sociales. Ahora no solo existe un relato escrito sobre su comportamiento durante años, sino también evidencia visual. Cuando llegaron los oficiales, ella había recuperado parte de su compostura, pero los padres de mi amiga igualmente relataron lo sucedido y procedieron a llevársela. Aunque consideré utilizar el video como evidencia legal, honestamente ya no tengo energía ni disposición para continuar lidiando con mi madre. Además, el video está publicado en mis redes sociales y desconozco si puede emplearse como prueba legal. Si es viable, perfecto, pero no deseo involucrarme más con ella. Comprendo que algunos esperarían una respuesta más contundente, pero si estuvieran en mi posición, probablemente se sentirían tan agotados como yo después de tantos años en esta situación. Lo más saludable para mí es cortar definitivamente todo contacto con ella, especialmente ahora que me traslado a la universidad y no tendré que verla.